Reconoce tu conciencia, es el consejo que el maestro Samael nos da, y nos da el método para hacerlo, la división de la atención en sujeto y objeto, o la atención consciente. Este también es el método para darnos cuenta de que estamos dormidos, y entonces podremos despertar. ¿Ya te diste cuenta de que estás dormido? Esto es lo más importante. Si no, entonces practica lo que explica este video y si te ayudó, déjanos saber en los comentarios. Déjanos tu dirección de correo y te enviamos un documento de preguntas y respuestas sobre este video que te ayudará mucho. Danos un like y suscríbete. Cada mañana creemos que despertamos, pero ¿y si ese despertar fuera solo el primer paso? ¿Qué significa de verdad estar despierto, no solo en el cuerpo, sino en la conciencia? A ver, es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? Cuando suena la alarma, ¿uno de verdad vuelve a la conciencia o más bien simplemente regresa al cuerpo y a sus rutinas, casi en piloto automático? Y aquí, justo aquí, está la gran diferencia. Una cosa es el despertar físico, que es, bueno, volver al cuerpo, como cuando alguien se recupera de un desmayo. Pero el despertar psicológico, eso es algo mucho más hondo. Es volver a uno mismo, a la propia conciencia. Y esto nos lleva a una idea que es fascinante. La mayoría de nosotros vivimos en una especie de sueño psicológico sin ni siquiera saberlo. Es como un estado hipnótico, donde estamos controlados por pequeños pedazos de nosotros mismos. Para poder entender esto, primero hay que definir lo que es el verdadero ser. Pensemos en él como la conciencia pura. Es esa parte de uno que se da cuenta de que existe, que se siente a sí misma. Es, en esencia, lo que realmente somos en el fondo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Solemos creer que tenemos una personalidad única, un solo yo que está al mando, pero la realidad es mucho más compleja que eso. La verdad es que dentro de nosotros conviven miles, sí, miles de pequeños yoes fragmentados. Tenemos el yo que se enfada, el yo que está feliz, el yo del trabajo, y cada uno de ellos tiene un poder hipnótico que básicamente nos duerme. Hace que perdamos la conciencia de nosotros mismos. Nos identificamos con ellos, creyendo que ese yo del momento lo somos todo. Y a eso se le llama el sueño de la conciencia. Entonces, ¿cómo se ve este estado de sueño en la vida cotidiana? Pues es mucho más común de lo que parece. De hecho, lo vemos en casi todo lo que hacemos. Pensemos, por ejemplo, en la última comida. ¿Se estaba de verdad saboreando cada bocado, consciente de lo que se hacía? ¿O la mente estaba a 1000 por hora en cualquier otro sitio, perdida en sus cosas? O en el trabajo, ¿cuántas horas se pasan en modo automático, haciendo tareas una tras otra sin estar realmente presentes, sin sentir la propia existencia mientras está ahí? Incluso al hablar, muchas veces las palabras simplemente salen, como impulsadas por uno de esos yoes del momento, pero sin una conciencia real que las respalde. Y esta frase lo resume de una forma brillante. Hacemos todas nuestras actividades del día, pero falta el ingrediente clave, la sensación de nuestro propio ser, de nuestra propia existencia mientras las hacemos. Pero bueno, no todo está perdido, para nada. Existe un método, una técnica muy práctica y directa para salir de este sueño y empezar a despertar de verdad. La técnica se llama división de la atención. En teoría es muy simple. Consiste en, al mismo tiempo que se presta atención a lo que pasa afuera, al objeto, dirigir también una parte de la atención hacia adentro, hacia uno mismo, hacia esa sensación de existir. Ese es el sujeto. Así que el punto crucial, el quid de la cuestión, es este: no olvidarse del sujeto. Uno puede estar fregando los platos, caminando por la calle, lo que sea, pero la clave es mantener al mismo tiempo esa conciencia interna, esa sensación de estoy aquí, ahora, existo. Ojo, y esto es muy importante aclararlo, no se trata de pensar en uno mismo. Eso es solo otro proceso mental, otro yo. Se trata de sentirse a uno mismo, de ser consciente de la propia presencia. Es una sensación, no un pensamiento. Y cuando se empieza a practicar esto, el cambio es profundo. Se pasa de un estado de estar como ausente, distraído, a un estado de presencia y de control real. A este estado de conciencia despierta se le llama de muchas maneras. Se le dice estar presente. También recuerdo de sí, en el sentido de acordarse, de no olvidarse del propio ser.
O quizá la más bonita de todas, estar en casa, porque es como un regreso a nuestro verdadero centro. Y esta frase ilustra perfectamente lo que pasa cuando no se está en casa. ¿Cuántas veces hemos oído algo así después de un error grave? Es que estaba fuera de mí. Eso es, literalmente, el estado de sueño. Uno de los yoes toma el control total porque la conciencia simplemente no estaba ahí. El punto final entonces es muy potente. La conciencia es el antídoto. Solo al estar presentes, al ser conscientes de nosotros mismos, podemos ver a esos yoes sin dejarnos llevar por ellos, rompiendo así su poder hipnótico y, bueno, recuperando las riendas. Y para cerrar, ahí va una última pregunta. Justo en este momento, mientras escucha esto, ¿la atención está puesta solo en estas palabras, en la pantalla? ¿O hay también una parte de esa atención sintiendo la propia existencia, la propia presencia? En definitiva, la pregunta es, ¿se está en casa ahora mismo? Creemos que despertamos en la mañana cuando despierta el cuerpo, al igual que la persona que estuvo inconsciente por drogas o un golpe, y al despertar su cuerpo, decimos que volvió en sí. Pero solo volvimos al cuerpo, no hemos vuelto en sí mismos, ya que no somos el cuerpo. El sí mismo es la conciencia. Eso que se da cuenta de que existe, que se siente a sí mismo como lo que somos, es nuestro ser. La conciencia, lo que realmente somos. Todos estamos en un estado de sueño hipnótico, pero no estamos real y plenamente despiertos psicológicamente. Estar despiertos significa estar conscientes de sí mismos, al mismo tiempo que estamos conscientes del mundo exterior. Cuando uno ha estado dormido y de repente se da cuenta de que existe, entonces ha vuelto en sí y sabe que estuvo perdido en pensamientos, sentimientos, recuerdos. Y súbitamente volvió a la realidad, despertó en sí mismo, volvió en sí. Los agregados o yoes psicológicos tienen el poder hipnótico de dormirnos y hacernos perder la conciencia de sí, en cientos de formas. Ellos crean miles de yoes y nos hacen sentir que son un solo yo imaginario y que ese yo somos nosotros mismos y nos llamamos yo, como diciendo, soy yo el que piensa, siente y actúa. Eso es lo que se llama identificación y sueño en la conciencia. Por lo tanto, despertar es simplemente estar consciente de uno mismo, no olvidarse de uno mismo. En la vida diaria nadie está consciente de sí mismo. Todo mundo come, camina, trabaja, estudia, hacen todo sin estar conscientes de sí mismos. Se come, se camina, se trabaja, pero nadie se siente a sí mismo mientras hace todo. Nadie está consciente de su ser, de que existe, mientras hace todas las actividades del día y de la noche. Para despertar, es necesario poner atención a sí mismo, estar consciente de uno mismo, siempre dividir la atención entre sujeto y objeto. Sujeto es uno mismo, la conciencia, la esencia, y objeto todo lo que se percibe alrededor. No olvidarse del sujeto, de uno mismo, es crucial. Si me olvido de mi ser, puedo realizar actividades como trabajar, hablar, viajar o socializar, pero desde la perspectiva de la experiencia de despertar y la enseñanza, estoy en un estado de sueño, ya que no reconozco ni me doy cuenta de que realmente existo. No soy consciente de mi propio ser, y aún así, estoy llevando a cabo diversas actividades. Estoy pensando, trabajando, socializando, cuidando a mis hijos si los tengo, cocinando, bañándome, vistiéndome, y más. Sin embargo, hay un detalle crucial que falta. No tengo conciencia de mí mismo. No estoy alerta de mi propio ser, entonces estoy dormido. No se trata de pensar en uno mismo, sino darse cuenta de uno mismo. Es recuerdo de sí, en el sentido de no olvidarse de su propio ser, de su presencia. Por eso a estar despierto también se le llama estar presente o estar en casa. Solo cuando nos olvidamos de sí mismos, cometemos graves errores. Nos dejamos llevar por los defectos psicológicos, y a esto le llamamos perderse uno a sí mismo en las cosas, o estar fuera de sí, todo lo contrario a volver en sí o despertar. Personas que cometieron errores o violencias han dicho que cometieron el error, porque estaban fuera de sí, porque no eran ellos mismos. Este es el poder hipnótico del sueño de la conciencia, y solo estando conscientes podemos superarlo. Podemos eliminar los yoes que nos mantienen en este sueño hipnótico.
Hoy vamos a meternos con un material que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a una de las ideas más básicas que tenemos, lo que significa estar despierto. Uf, sí. Es que la propuesta de fondo es bastante radical, ¿eh? Mucho. Plantea, a ver, ¿y si la mayor parte de nuestro día, aunque tengamos los ojos abiertos y estemos funcionando, en realidad la pasamos en un estado de sueño? De sueño psicológico, para ser exactos. Claro. Y francamente, suena un poco exagerado. ¿A qué se refiere exactamente? Porque yo, ahora mismo, me siento bastante despierto. Es una reacción totalmente normal, es lo lógico. De hecho, el punto de partida de todo este análisis es precisamente esa confusión. La clave, según lo que leemos aquí, está en no mezclar dos cosas muy diferentes. A ver, Una es volver al cuerpo y otra muy distinta es volver en sí mismo. explícame esa diferencia porque no la veo tan clara. Es sencillo. Mira, cuando suena el despertador por la mañana o cuando alguien recupera el conocimiento tras un desmayo, Vale. lo que ha ocurrido es que la conciencia se ha vuelto a conectar con la máquina física, con el cuerpo. Entendido. Pero eso no garantiza para nada que haya vuelto en sí misma. El sí mismo, que aquí se define como la conciencia pura, la capacidad de darse cuenta, puede seguir totalmente dormido aunque el cuerpo ya esté en marcha. Vale. Volver en sí mismo. Sigue sonando un poco abstracto, pero la idea central de estos papeles es que vivimos en un sueño hipnótico. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, cuando como, trabajo, camino, ¿estoy dormido? Es que parece una afirmación muy fuerte. Lo es, pero se apoya en experiencias que seguro que todos hemos tenido alguna vez. Piensa en la última vez que llegaste a casa conduciendo y de repente te das cuenta de que no recuerdas los últimos 5 kilómetros del trayecto. Uf, sí, me ha pasado. O cuando estás en una conversación, asintiendo con la cabeza, y de pronto eres consciente de que no has oído ni una palabra de lo que te han dicho en el último minuto. O cuando llevas media hora mirando el móvil y si te preguntan ¿qué has visto? No tienes ni la más remota idea. Exactamente. Esos son los ejemplos perfectos de lo que se describe como estar dormido. El cuerpo está funcionando en piloto automático. Conduce, come, camina. Sí, Pero la conciencia, el sí mismo, está en otro lado. Está perdida en un laberinto de pensamientos, de recuerdos, de planes para el futuro, de preocupaciones. Pero no está aquí. Hay una frase en el texto que es demoledora, la verdad. ¿cuál? Se come, se trabaja, pero nadie se siente a sí mismo. Uf, eso es potente. Y me obliga a preguntarme qué es ese sí mismo que se supone que debería sentir. Y esa, claro, es la pregunta del millón. El material es muy claro al respecto. El sí mismo no es el cuerpo, no son los pensamientos, no son las emociones. Entonces, ¿qué es? Es simplemente eso que se da cuenta de que existe. Es la chispa de la conciencia. Por lo tanto, el verdadero despertar del que se habla aquí no es abrir los ojos por la mañana. Claro. Es el acto de estar consciente de uno mismo, al mismo tiempo que se es consciente del mundo. Es un estado de doble atención. Una flecha hacia afuera, a lo que percibimos, y otra hacia adentro, hacia quien percibe. Entiendo la teoría, ¿eh? Pero sigue siendo difícil de atrapar. ¿Hay alguna forma de sentir esto en el día a día? El material debe dar algún ejemplo, porque si no, es casi imposible de entender. Por supuesto, sí. Describe ese momento súbito, que puede durar apenas un segundo, ¿Mm? en el que, después de estar completamente perdido en tus cosas, de repente algo hace clic y te das cuenta. Estoy aquí. Existo. No es un pensamiento, ¿eh? Es una sensación. Ah, vale. En ese preciso instante se dice que has vuelto en ti. Has tenido un micro despertar. El problema es que dura muy poco y volvemos a caer en el sueño. Un momento. Si estamos dormidos, algo tiene que estar provocándolo. No puede ser nuestro estado natural. ¿O sí? Quiero decir, no nacemos así. ¿Qué es lo que nos apaga o nos hipnotiza de esta manera? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Y, para ser sinceros, un poco inquietante. Se introduce el concepto de los agregados psicológicos, o más comúnmente los yoes. Los yoes. En plural. Sí, en plural. La idea es que no tenemos un único yo, constante y coherente. Ah, no. No. Lo que llamamos yo es en realidad una legión de pequeños yoes contradictorios entre sí. Está el yo impaciente, el yo orgulloso, el yo que quiere hacer dieta. ¿Y el yo que quiere comerse la tarta entera? Ese. Y el yo celoso, el yo generoso.
Cada uno de estos yoes, según el argumento, tiene su propio conjunto de deseos y pensamientos, y todos luchan por tomar el control del cuerpo y la mente en diferentes momentos. Es como si hubiera un comité de locos en mi cabeza tomando decisiones por mí. Es una analogía perfecta, sí. Y el problema es que como nuestra conciencia está dormida, no nos damos cuenta de este caos. Nos identificamos ciegamente con el yo que esté al mando en cada momento. Claro. Si el yo de la ira toma el control, decimos estoy enfadado, creyendo que somos nosotros, todo nuestro ser, el que está enfadado. Pero en realidad es solo una pequeña parte, un agregado, que ha secuestrado la máquina. Entiendo. Este proceso es lo que el texto llama identificación y sueño en la conciencia. El poder hipnótico de estos yoes reside en su capacidad para hacernos creer que yo soy eso. Vale. Esta idea de los yoes es bastante perturbadora. Es como tener opupas en la cabeza que además se hacen pasar por ti. Jaja, sí. Si esto es así, estamos condenados a vivir en este caos. ¿O se ofrece alguna salida de emergencia? ¿Alguna forma de recuperar el control del comité? Sí, claro que la hay. Y la técnica fundamental que se propone es, en su descripción, sorprendentemente sencilla, aunque llevarla a la práctica requiere un esfuerzo constante. Se le llama dividir la atención. Dividir la atención. ¿Entre qué y qué? Entre sujeto y objeto. Vamos a definirlo para que quede claro. Por favor. Pasa por la calle. Normalmente toda nuestra atención está volcada ahí, en el objeto. De acuerdo. El sujeto eres tú mismo, la conciencia, ese darse cuenta de que existo. La práctica consiste en mantener una parte de la atención en el objeto, lo que sea que estés haciendo, y al mismo tiempo reservar otra parte de la atención para el sujeto, para no olvidarte de ti mismo. Es sentirte existiendo mientras miras, hablas o trabajas. Exacto. Espera, eso de estar constantemente atento a uno mismo suena muy parecido a estar ensimismado, a ser egocéntrico. ¿No corremos el riesgo de desconectarnos del mundo si estamos todo el día sintiéndonos a nosotros mismos? ¿Cómo se diferencia esto del simple narcisismo? Es una objeción importantísima y el material la aborda de frente. Hace una distinción crucial. No se trata de pensar en uno mismo. Si yo empiezo a pensar, vale, estoy aquí y soy consciente, estoy dividiendo la atención, ya me he perdido. Eso es solo otro pensamiento, otro proceso mental que me ha sacado del presente. No es un ejercicio intelectual. Entonces, si no es pensar, ¿qué es? Es una sensación. Es darse cuenta, sentir la propia existencia de forma directa, sin el filtro del pensamiento. Es como sentir el peso de tu cuerpo en la silla o el aire entrando en tus pulmones. Es algo que ocurre en un nivel más profundo que la mente, ¿sabes? Sí, creo que sí. Por eso a esta práctica se la llama el recuerdo de sí. La palabra recuerdo no se usa en el sentido de memoria, sino en el de recordar ser, de no olvidarse de la propia presencia. De hecho, se usan otras expresiones muy gráficas como estar presente o, una que me gusta mucho, estar en casa. Estar en uno mismo. Entiendo la técnica. Es sutil, pero la entiendo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de no hacerla? ¿Qué pasa si simplemente seguimos como siempre, olvidándonos de nosotros mismos? ¿Es tan grave? Pues aquí el argumento es radical. Sostiene que los peores errores de nuestra vida, desde los más pequeños a los más catastróficos, se cometen precisamente en ese estado de olvido de sí, en ese sueño. Se introduce el concepto opuesto al recuerdo de sí, que es estar fuera de sí. Una expresión que usamos todo el tiempo. La usamos todo el tiempo, pero sin pararnos a pensar en su significado literal. El texto la toma de forma completamente literal. Argumenta que solo cuando nos olvidamos de nuestro ser, cuando la conciencia está ausente, es cuando los defectos psicológicos... O sea, los yoes. Exacto. Los yoes de la ira, la envidia, el miedo, el orgullo, pueden tomar el control total de nosotros. Dame un ejemplo cotidiano. Piensa en una discusión tonta de tráfico. Alguien te cierra el paso. Si estás dormido, un yo de la ira toma el control al instante. Gritas, tocas el claxon, te llenas de adrenalina. Sí. Tu conciencia, tu verdadero ser, que probablemente solo querría llegar a casa tranquilo, ha sido totalmente desplazada. Y 5 minutos después, cuando el yo de la ira se ha ido, piensas, ¿por qué me he puesto así? ¿Te arrepientes? En ese momento estabas literalmente fuera de ti. Y claro, de ahí se puede escalar a cosas mucho más graves. El material menciona el ejemplo más impactante. Sí, y es el más revelador. Cita el caso de personas que han cometido actos terribles, actos de violencia,
y que al ser interrogadas, su defensa, su explicación sincera es «estaba fuera de mí» o «no era yo mismo». ¡Wow! No fue su verdadero ser, la conciencia, el que actuó. Fue un yo de celos o de odio que aprovechó la ausencia total del vigilante, De la conciencia. de la conciencia, para tomar el control de la máquina humana y cometer el acto. Esa es la máxima expresión del poder hipnótico de los yoes, la capacidad de poseernos cuando estamos psicológicamente dormidos. Visto así, la única forma de superar ese poder hipnótico es, lógicamente, estando despiertos, estando conscientes. Si la conciencia está presente, observando, ese yo de la ira puede surgir, puede intentar manifestarse, pero no puede tomar el control total del vehículo. No puede, no. La conciencia actúa como un faro que ilumina y al iluminarlo le quita poder. Exactamente. El recuerdo de sí deja de ser una práctica de meditación pasiva y se convierte en una herramienta de autodefensa psicológica activa. Es el método para evitar que esas fuerzas internas nos lleven a cometer errores que luego lamentamos profundamente, precisamente porque sentimos, con toda la razón, que no éramos nosotros mismos cuando los cometimos. Es la diferencia entre ser una marioneta de nuestros impulsos y ser el dueño de nuestras acciones. Justo. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, el despertar del que habla todo este material no tiene nada que ver con abrir los ojos por la mañana. Nada en absoluto. Es una práctica constante, momento a momento, de autoconciencia. Es una elección que se renueva en cada instante. La elección entre funcionar en piloto automático, a merced de ese comité caótico de yoes, o estar verdaderamente presente, en casa, dirigiendo la propia vida. Y si conectamos el ciclo completo, la implicación es todavía más profunda. La práctica de recordarse a sí mismo no solo sirve como un muro de contención para prevenir los errores que se cometen fuera de sí. Hay más. Según se afirma, este estado de vigilia constante es la condición indispensable para poder, con el tiempo, estudiar, comprender y, finalmente, eliminar por completo a esos yoes que nos mantienen en el sueño. El despertar no es solo una defensa, es el principio del camino hacia una verdadera libertad interior. Es tanto el camino como la meta. Es un cambio de paradigma total sobre lo que significa vivir. Y después de toda esta conversación, me queda una pregunta resonando, una que se desprende de las implicaciones más serias de todo esto. A ver. Si las acciones que cometemos cuando estamos fuera de sí no son realizadas por nuestro verdadero ser, la conciencia, ¿cómo nos hace esto replantear la naturaleza de la responsabilidad personal?